Bienvenidas familias, en este vídeo os voy a contar mi historia sobre cómo fui un mal estudiante, el cual no tenía motivación, no estudiaba con un método claro, dedicaba muchas horas, al final me generaba frustración, llantos, me acuerdo que lloraba cuando tenía que estudiar. Y te voy a contar un poco en este vídeo cómo fue mi experiencia como estudiante, un mal estudiante que repitió un curso, un mal estudiante que se cambió de modalidad porque no sabía lo que hacer, un mal estudiante que al final hubo problemas en casa que le generaron pues esa inseguridad en los estudios y sobre todo ese mal estudiante que al final tuvo que repetir selectividad, pero aquí estoy. Al final suspendí oposiciones y al final he diseñado un sistema de estudio en el que enseño a estudiantes a cómo estudiar de la mejor manera, ser organizados, con buenas técnicas de estudio y lo que siempre digo, tus notas no definen la persona que te vas a convertir. Pero sí es verdad que lo que se pueda hacer y mejorar en este punto y pueda ayudar al final a familias y a estudiantes a dedicar el menor tiempo posible y que tengan las mejores estrategias para que no pasen por lo que yo ya pasé, pues es mucho mejor. Y en este vídeo te voy a contar un poco pues esa estrategia, esos puntos por los que yo pasé a nivel de mi vida. Tengo aquí un poco una chuletilla que tengo marcado sobre qué quiero hablar, obviamente, porque tengo cosas importantes que me gustaría no dejarme en el tintero. Y al final es un poco ese punto de cómo llevarlo hacia adelante. Estudié aquí en Ciudad Real, tengo 30 años, soy Ricardo, para quien no me conozca, soy maestro. Y empecé estudiando en el Colegio Jorge Manrique, aquí en Ciudad Real. Y nada, un mal estudiante que dedicaba mucho tiempo por las tardes. Recuerdo, tengo un recuerdo de aprender divisiones de pequeño, de no aprender el sistema, no saber cómo hacer las divisiones, que siempre tenía que estar mi madre conmigo. Al final me generaba mucho llanto, muchos problemas porque no lo hacía bien, me frustraba. Y era una cosa que a mí me imponía mucha negatividad porque no era capaz de hacerlo y no eran cosas difíciles, pero yo me ponía a hacer la tarea no me salía, siempre me salía mal, tenían que estar conmigo y era un punto en el que no conseguía desarrollar pues ciertas estrategias. Yo iba pasando y en mi casa mi hermano era pues mucho más listo que yo y a mí me tocaba trabajar mucho, dedicar muchísimas horas, me sentaba de día y me levantaba de noche y allí estaba yo con la tarea sin hacer, problemas y muchas veces llantos o incluso la tarea mal al día siguiente cuando iba a clase. Los años fueron pasando y en ese punto, pues no era buen estudiante, no destacaba en clase, mis 5 6 suspendía exámenes. Además, era ese punto en el que los profesores daban las notas en clase y me daba muchas veces vergüenza por qué nota había sacado yo en el examen. Y eso era un punto que también me generaba estrés, me generaba inseguridad, esa nota que te valida un profesor y te hace más pequeñito porque dices, vaya, estoy estudiando o creo que estoy estudiando bien y la nota sale suspensa y encima me la dicen delante de todos mis compañeros, me genera inseguridad y me agobia mucho. Pues fueron pasando los años, no era buen estudiante como repito y bueno, pues dedicaba mucho tiempo, siempre tenía que estar mi madre conmigo, haciendo las tareas, yo veía que mi hermano tardaba mucho menos y lo hacía bien, era mejor estudiante que yo, siempre me comparaba con él, porque era lo más cercano que tenía en casa, y mis compañeros pues un poco también, sacaban mejores notas que yo y bueno, pues ahí fui llevando la etapa del colegio. Pero todo cambió cuando cambié al instituto. Y salí del colegio, me fui al instituto, estuve aquí en los Salesianos, en Ciudad Real. Igual, otro estudiante, pero no sé por qué, creo que sería el ambiente o el cambiar de círculo. Llegué solo, sin amigos. Y durante los dos primeros cursos, primero y segundo de la ESO, pues sorprendentemente saqué muy buenas notas. Y la verdad que fueron unos cursos en los que ni yo mismo me lo esperaba. Empecé a sacar muy buenas notas, muy buenos resultados y mi motivación aumentó. Pero sí es verdad que dedicaba muchísimo tiempo a estudiar. Apenas tenía tiempo para ir a hacer actividades de deporte y me gustaba mucho el balonmano. En esa época jugaba balonmano. Creo que también hacía natación, si no recuerdo mal. Pero dedicaba poco tiempo porque estaba mucho tiempo estudiando y daba igual porque mi madre seguía preguntándome la lección porque repetía como un loro y la única manera que tenía de estudiar pues era copiarlo, leer y copiarlo, leer y copiarlo. Y no tenía un método claro, al final no sabía organizar las cosas, no tenía sistemas de estudio. Y bueno, primero y segundo fue saliendo bastante, creo que bien, pero llegó tercero y cuarto de la ESO y ahí fue cuando de verdad el problema aumentó y llegaron los problemas. Llegaron los primeros suspensos en tercero y en cuarto también empezaron a llegar los primeros suspensos. Todo se complicaba mucho más. ¿Por qué? Porque aquí es donde llega el nivel.
el nivel empieza a aumentar. Según pasamos la etapa de la ESO, pasamos primero y segundo y volvemos a aumentar la dificultad de los mismos temarios. Cuando no tienes un sistema claro y tienes que dedicarle mucho tiempo, pues a mí lo que me pasó es que empezaron los suspensos y al final fue un cúmulo de decepción, de inseguridades, de generarte, el hacerte más pequeño hacia el resto, porque al final las notas no salen, te piensas que tú no vales para hacer ciertas cosas y eres igual de válido que cualquier compañero tuyo de tu clase. Entonces, lo único que una nota, pues en muchas ocasiones no te define, pero cuando eres tan pequeño y no tienes buenas estrategias de técnicas de estudio, de organización y no sabes cómo estudiar, pues esa nota, perdonar, esa nota te va haciendo cada vez más pequeño. Y eso pierdes el potencial. ¿Y por qué pierdes el potencial? Porque en muchas ocasiones, en ese punto, pues posiblemente no salgas. Y que no salgas significa que todos esos pensamientos de mayor me gustaría estudiar esto, de mayor quisiera ser esto, no lo vas a conseguir. Y son ideas frustradas que se van a quedar en tu mente porque no vas a tener un paso a paso claro o no vas a saber cómo enfocar el estudio por las tardes. Y son cosas muy sencillas que desde el minuto uno, cuando entras en el colegio, cuanto antes empieces a aprenderlas, más fácil lo vas a hacer porque vas a saber cómo estudiar, cómo organizarte, cómo dedicar tiempo de verdad de concentración y ahorrarte mucho tiempo en este proceso educativo. Pasaron tercero, pasaron cuarto y al final pasé a bachiller. Me puse en el tecnológico, si no recuerdo mal, muchas matemáticas, me costaban horrores y el primer año, pues al final llegó un momento muy difícil en mi casa, que puede pasar en todas las familias, siempre digo lo mismo, cada uno tiene sus circunstancias, pero a mí me afectó de más. Y es normal que al final a cada persona le afectan de una manera distinta. Y a mí me bajó muchísimo la motivación. Si ya de por sí me costaba mucho, pues me vine abajo y no supe gestionar a nivel emocional pues muchas cosas que pasaron en mi casa y me hizo repetir. Y aquí fue ese punto de inflexión en el que cambié de especialidad, de bachiller, y repetí y me fui a otra totalmente distinta, me fui a letras. En ese punto volví a cambiar de amigos, volví a cambiar un poco de ambiente y mis amigos continuaron, siguieron su camino y a mí me tocó repetir y volver a hacerlo, con todo el tiempo que esto implica en muchas ocasiones. Nunca fui ya buen estudiante solamente en ese primero y segundo de la ESO y apenas sacaba 5, sacaba 6, pero vamos, normalmente eran casi todos 5 y no mejoraba la situación. Entonces en ese punto, pues fui ahí sobreviviendo como podía, perdía muchísimo tiempo por las tardes, no tenía organización, iba a muchísimas recuperaciones, es un recuerdo que siempre tengo de ir a todos los exámenes de recuperación. ¿Quién va? Y siempre era yo el que levantaba la mano, encima las miradas de los compañeros te justificaban y te ponían en ese punto de no vales para nada. Y al final, pues cuando eres tan pequeño, pues esas cosas te van afectando mucho a nivel motivación y a nivel, pues, tu yo más pequeño se hace aún más pequeño todavía porque piensas que no vales y no sabes lo que haces aquí en muchas ocasiones. Entonces fueron pasando los años, conseguí aprobar mi bachiller, obviamente con muchos suspensos en septiembre, y llegué a selectividad. Me examiné en selectividad, aprobé, pero la nota que saqué no me permitió hacer la carrera que yo quería. Entonces, otro año que tuve que invertir en volver a prepararme selectividad, al cual yo repetí, pero no cambié sistemas. No cambié sistemas, entonces cuando no cambias sistemas, pues las cosas pueden cambiar, pero tampoco van a cambiar mucho. Y así fue. El primer año saqué un 5 y el segundo año saqué un 5,5. ¿Está bien, está mal? Pues ahora con todo lo que sé y en el punto en el que estoy en mi vida, no está bien porque apenas hubo cambio. Entonces, ¿conseguí entrar en la carrera que quería hacer? Sí, conseguí entrar en magisterio, entré en magisterio de educación primaria y empecé la carrera. Al final empecé con una nota muy baja, sin un sistema de estudio claro, y al final yo también era ese punto de no tener muchas veces motivación. Fui adquiriéndola un poco porque me fue gustando más la carrera, pero también iba a muchos exámenes extraordinarios porque lo dejaba todo para el final, procrastinaba un montón y no sabía cómo estudiar en muchas ocasiones y era muy vago. Al final era muy, muy, muy vago y me costaba mucho estudiar. Fueron pasando los años, al final terminé mi carrera y en ese punto empecé a dar clases particulares también y veía patrones, es decir, en cuanto a cómo planificarme, yo ya durante la carrera creo que era muy bueno, en cuanto a cómo planificarme durante el curso era muy bueno, a utilizar agendas, a utilizar planificadores, a estructurar tiempos, pero a la hora de estudiar no sabía cómo estudiar y nunca lo hacía, entonces no salían los buenos resultados pese a tener muy buena planificación. ¿Y cómo fue mejorando esto? Pues de ninguna manera. O sea, al final no aprendí un buen sistema de estudio, pero lo que sí hacía era que aprendía muy bien a técnicas de cómo organizar, cómo tener planificación, cómo usar agendas, pues todo eso sí lo fui llevando mucho mejor y creo que al final es lo que ha hecho que esté en el punto en el que estoy.
Pasaron los años y bueno, saqué la carrera y en ese punto empecé a dar clases particulares, pero yo identificaba que teníamos los mismos problemas. Si yo daba clases particulares, tenéis que poneros a estudiar con vuestros hijos porque no sabían estudiar solos, no sabían organizarse, no sabían apuntar las agendas, las tareas en la agenda, no sabían repasar antes de hacer la tarea, no sabían cómo estudiar ellos solos y tenéis que estar con ellos cuando yo me iba de casa, porque yo iba a casa con ellos. Entonces ya decidí que eso había que cambiarlo y teníamos que trabajar de manera distinta. Y ahí fue donde empezó todo. Pero a la vez yo fui opositando. Y cuando estuve opositando me pasó exactamente lo mismo. No tenía motivación porque yo quería cambiar algo del sistema en el que pudiera ayudar a muchos estudiantes y que no me centrara solamente al final en una clase con 25 alumnos. Y esto me lo dio el suspender. El suspender dos convocatorias de oposición hizo que diera el paso hacia adelante, emprendí mi propio negocio, que al final te da mucho miedo y mucha inseguridad porque no sabes lo que haces, pero es de los pasos más bonitos porque al final has generado tu propio propósito, al final has generado tu propio proyecto y lo veo en ese punto de que podría haber ayudado a 25 alumnos en un colegio, 30 alumnos en un colegio o todos los colegios que hubiera ido durante lo largo de mi vida, que está muy bien, pero emprendí otro camino totalmente distinto, que es en el que estoy ahora. Cómo contar mi vida como un mal estudiante que ha diseñado un sistema de estudio que acompaña a familias y enseña a estudiantes a estudiar de la mejor manera en el menor tiempo posible sin depender de sus padres. ¿Dónde acabaré? Pues no lo sé. Mi objetivo es intentar ayudar a las máximas personas y que cualquier estudiante que quiera aprender a estudiar invierta el menor tiempo, sepa cómo hacerlo y tenga la mejor organización. Y sobre todo que las familias disfruten del proceso educativo como yo vi en casa que mi familia no disfrutó y yo como estudiante no conseguí. Entonces, aquí está mi historia, un alumno muy malo, un alumno sin motivación, un alumno sin saber estudiar, sin saber organizarse, que iba a clases particulares y no le funcionaban, que impartió clases particulares y no funcionaban, y al final entendí que enseñar a estudiar, enseñar a planificarse, enseñar técnicas de estudio, acompañar a familias y enseñar en la base del estudio. La base del estudio es leer y lo que siempre digo, eh, ¿qué es mejor? ¿Ir a comprar el pan o aprender a hacer pan? Pues ¿qué es mejor? Que te digan los resultados con las clases particulares, que te lo expliquen 20.000 veces o que te enseñen a estudiar cualquier temario y cualquier libro. Familias, hasta aquí mi historia. Espero que te haya gustado. Dale a me gusta, compártelo con aquella persona a la que quieras que me conozca. Me puedes seguir por aquí por YouTube. Dale a suscribirte, dale a la campanita para no perderte próximos vídeos. O sígueme en Instagram, @Ricardo Díaz, Coaching Educativo. Nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao, familias!